Buenos días, estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Sean bienvenidos a su clase de ciudadanía. El día de hoy vamos a abordar nosotros tres elementos importantes como es el Estado, la nación y el gobierno. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? ¿Cuáles son los conceptos de cada uno de estos elementos? ¿Qué características tienen y cuál es el rol que cumple cada uno dentro de la sociedad? Dado que muchas de las veces nosotros tendemos a confundir estos conceptos. Entonces, arrancamos la clase dando como inicio a lo que es la nación. ¿Qué es una nación? Y póngale mucho ojo a esto. Se refiere a un colectivo humano que mantiene elementos comunes entre sí, es decir, que nos van a dar elementos que nos caracterizan mucho a cierto grupo de personas que estamos dentro de un mismo espacio. Cuando nos caracterizamos con varias situaciones identitarias, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una situación cultural única. Esto hace que nos convirtamos nosotros en un grupo único y que también nos diferenciemos de los demás. Es decir, nosotros somos un grupo de personas que tenemos ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertos elementos de identidad que nos hacen ser parte de un espacio y nos convierten en una nación. ¿Qué pasa con otro grupo de personas que también tienen sus historias culturales, sus tradiciones, sus costumbres, su sistema identitario les hacen que ellos se conviertan en otra nación que les hace únicos y diferentes de nosotros, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos característicos de la nación? Principalmente el lugar de nacimiento y el lugar de vida, es decir, de dónde yo adquiero esta situación de ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espacio territorial que estamos ocupando? Es decir, nosotros como seres humanos, como población de un espacio específico, ¿dónde estamos asentados? Nuestra condición étnica, nuestra condición cultural, histórica y lingüística tiene mucho también que ver con el dialecto, con el idioma que nosotros manejamos dentro de nuestro espacio, ¿sí? Este concepto antropológico de nación está relacionado netamente con la cultura de un pueblo. Acuérdese que la cultura está totalmente relacionada con la identidad de un pueblo, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la nación? ¿Cuál es el rol principal que cumple la nación? Primero, caracterizar culturalmente a un pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas tienen las mismas características culturales identitarias? Se genera un vínculo entre los habitantes de este mismo espacio. Entonces, si yo ya tengo un vínculo con otras personas que están viviendo en mi mismo espacio, ¿qué es lo que hace? Nos permite a nosotros construir un solo grupo social, un grupo ideológico y un grupo cultural. Es importante también saber que el territorio donde nosotros ubicamos no es lo que define una nación. Eso es importante tener claro. Volvemos a repetir, ¿qué es lo que le consolida a una nación como tal? Los elementos de identidad cultural e histórica y de pertenencia a un colectivo humano. Acuérdese que en clases, en las primeras clases hablábamos sobre el sentido de la identidad. ¿Qué es identidad? Es tener un sentido de pertenencia a un espacio que me caracteriza con otras personas del mismo espacio. Como datos importantes, es importante nosotros reconocer que las naciones en Europa o este concepto de naciones que se da en Europa se da entre los siglos XVI y siglos XIX. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Con el fin de dar pausa, de finiquitar, de dar por terminado al feudalismo. ¿El feudalismo qué es? Este sistema de gobierno donde estaba consolidado por medio de reyes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca? Terminar con estos procesos de gobierno y dar paso al inicio de la modernidad con el capitalismo para poder consolidar ya una identidad de países europeos. Es decir, ya voy generando yo mi nación individual y esta nación más adelante va a permitir que se conformen los estados. Estos estados que ya se convierten en países individuales donde cada uno puede gobernar a su manera. ¿Qué pasa con América? Aquí en América Latina, también en estos tiempos, en estos mismos siglos, se empiezan a inspirar por los procesos revolucionarios de Europa, ¿no? Y también empieza a conformarse aquí los estados-nación, cuando se da fin al colonialismo y empiezan todos los procesos de independencia y aquí también se conforman lo que son las naciones y después los estados. Ahora sí, ¿qué es un estado? Entramos a este segundo punto. El Estado es una armadura institucional, es como una coraza, algo que está por encima, que recubre, ¿cierto? Que se ubica sobre una nación o varias naciones. Acordémonos que era la nación. Acuérdese que la nación es el grupo de personas que tienen las mismas características identitarias, culturales, de costumbres, lingüísticas, ¿no es cierto? Entonces el Estado está por encima de este grupo de personas, ¿no? ¿Para qué?
para organizarlas política y jurídicamente. Al ser una instancia de poder, el Estado puede fortalecer el concepto de identidad de los pueblos. Es importante que usted sepa que tanto la nación como el Estado siempre va a tener la misma base social, el pueblo, porque si no existe población, personas, no existe una nación como tal consolidada y tampoco si no hay una nación no se puede conformar un Estado. ¿Ya? Entonces, acuérdense, primero la nación, después se va conformando el Estado. ¿Cuál es el rol que cumple el Estado dentro de la sociedad? Como es una situación o un espacio institucional, sirve para imponer cierto orden a la sociedad. Recuérdese que alguna vez decíamos que si no existe un orden de control, todo sería un caos. Entonces, necesitamos este orden para poder controlar a la sociedad, por lo tanto, se convierte en un órgano de poder autónomo y está constituido por varios elementos. El Estado tiene cuatro elementos que lo componen y a continuación lo vemos. Tenemos primero la población. Somos todos nosotros, los habitantes de un territorio, de un espacio físico. Ahora, ¿qué es el territorio? Es este espacio físico donde se va a ejercer la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Acuérdese que decíamos que es la autoridad en la que reside el poder político, ¿no es cierto? Este poder político, ¿quién lo ejerce? Básicamente el pueblo. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad de mandar. Entonces, el Estado está compuesto por estos elementos que a la final consolida como el poder que tiene un pueblo dentro de un espacio específico. Estos son el Estado. Avanzamos con el gobierno. El gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. Entonces, vamos viendo cómo funciona. Primero está la nación, que es el grupo de personas que manejan características comunes entre sí y que los hacen identitarios de un espacio. Luego, esto permite que se genere un Estado, que son estas partes institucionales que van a permitir controlar a la nación. Ahora, nosotros necesitamos personas que dirijan ese Estado. Y aquí es donde interviene el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Pues cuando nosotros estamos hablando en los procesos democráticos, el gobierno lo integra un grupo de personas que nosotros hemos elegido como pueblo. Recuérdese que dentro de la democracia representativa se está hablando que nosotros escogemos a nuestros representantes políticos ¿con base a qué? Con base a la aceptación popular que han tenido por medio de sus lineamientos políticos o ideológicos. Entonces, si usted tiene varios candidatos, ¿usted por cuáles elige? Porque el que tal vez le sirva a usted, usted crea que sí va a cumplir, entonces usted acepta, la sociedad acepta y los eligen como gobierno. Entonces nosotros empezamos a ver a estas autoridades, a estas personas elegidas ya como autoridades. ¿Cuál es el rol que cumple el gobierno? Si ya es una autoridad, pues ¿qué va a hacer? Dirigir, administrar y controlar todas las instituciones del Estado. Y por medio de las instituciones del Estado, controlar a la nación. ¿Sí? Ahora, es importante entender que el tamaño del gobierno también depende del tipo de Estado que va a administrar. Nosotros tenemos varios tipos de gobiernos, un gobierno nacional, un gobierno provincial, cantonal, parroquial. Entonces, siempre vamos de lo macro a lo micro. El gobierno nacional comprende todo lo que nosotros seríamos el país de Ecuador. De ahí viene el tema provincial, las ciudades donde nosotros escogemos a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales, a los consejeros como tal. En los cantones igual tenemos el escogitamiento también de estos consejeros, de los prefectos que van a trabajar sobre estados más pequeños, es decir, sobre instituciones ya netamente del cantón o de la provincia o de la ciudad. Y también tenemos las situaciones parroquiales. En algunos lugares todavía existen los gobiernos parroquiales donde se debe escoger el presidente de la junta parroquial que trabaja por esa nación, es decir, por ese grupo de personas que pertenecen a esa parroquia. Y ahora sí, es importante entender que todos estos gobiernos pequeños, ¿no? El parroquial, el cantonal, el provincial, siempre se van a deber a un principal, que es el gobierno nacional que comprende a todos. Entonces, con estos conceptos sería importante ir identificando nuevamente que cada uno tiene características distintas. Recuerde que la nación es el grupo de personas que están dentro de un espacio, pero que el espacio no les define, sino lo que le define a una nación son las características comunes que trabajan y convergen entre sí, entre este grupo, ¿no es cierto? Que me hace a mí sentirme identificada solamente como quiteña y me diferencio de la gente de Guayaquil, me diferencio de la gente de Riobamba, de Cuenca, de Otavalo, porque cada uno maneja sus sistemas identitarios distintos.
Entonces, yo ya tengo mi grupo de personas, me convierto en una nación y se conforma el Estado. ¿El Estado qué es? Este poder institucional que necesita gobernar, necesita administrar, necesita controlar a la nación, a estas personas. Y para poder ejercer este ejercicio de control, de administración, necesitamos a los representantes políticos que viene a ser el gobierno, que son los representantes que nosotros escogemos en cada una de las dignidades dependiendo qué es lo que se busque. Entonces, si necesito un alcalde, si necesito un presidente, si necesito un consejero, un concejal municipal, dependiendo de las situaciones, nosotros tenemos el poder popular, de acuerdo a la aceptación, para escoger a estos representantes que van a servir para el Estado y de ahí para poder ordenar, trabajar en pro de la sociedad, ¿sí? Entonces, estos son los tres conceptos que hemos visto el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Por favor, estos conceptos pase al cuaderno y después proceda a realizar la actividad que está dentro de la ficha de trabajo. Usted tiene tres opciones para poder realizar la actividad. Puede hacerla de manera en línea, igual el link de la actividad está cargada en la ficha. Si no desea usted hacer en línea, usted puede, la actividad que está dentro de la misma ficha, puede imprimirla, puede resolverla a mano. Si es que no tiene para imprimir, pase la ficha de trabajo, o sea, el cuestionario, páselo a manito y también lo puede usted resolver a mano y de ahí tendría que enviar de acuerdo a las indicaciones que se mande después. Es importante. Esto quiero aclarar y ser enfática, por favor, que usted va a tener solamente una semana para poder realizar la actividad. Sería mucho mejor si es que usted puede hacer en línea después de ver la clase, realizar la actividad en línea y automáticamente su actividad estaría enviada, pues ya se procedería solamente a calificar. De tal manera no se acumula de actividades. Entonces, esa sería la clase por hoy. Las indicaciones ya están dadas igualmente en la ficha. Espero que les haya servido, que haya quedado más claro el tema de los conceptos. Gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Buen día.